saludo especial a todos los lectores de quienique.com y quienique.tv. En esta ocasión nos acompaña el senador Roy Barreras, miembro de la Delegación de Gobierno en los Diálogos de La Habana y férreo defensor de los acuerdos de paz, quien recientemente renunció al partido de la U en el que militó durante 12 años. Buenos días, senador Barreras, ¿cómo está? Hola Juan Felipe, un saludo especial a los internautas de Quién y Qué, a los lectores, a quienes escriben y a todos los que nos dejan entrar a sus móviles, a sus computadores, a sus hogares a esta hora. Senador, pues me gustaría empezar. ¿Usted por qué no ha hablado de renuncia al partido? ¿Por qué ha hablado de separación y no específicamente de una renuncia a esa colectividad? Esa es una buena pregunta. Es como ocurre con los divorcios. Los divorcios suelen ser indeseables, pero a veces inevitables. Y la letra menuda jurídica de los divorcios empieza a ser poco importante cuando la decisión es separarse. Yo dejé de hacer parte de la militancia del partido donde estuve 12 años desde el jueves de la semana pasada. Partido liderado por Juan Manuel Santos que nos permitió, Juan Felipe, reconocer a las víctimas que jamás habían sido reconocidas en la historia de Colombia. Tuve el honor de hacer la ponencia de la ley de víctimas en el 2011. Luego en el 2012 yo mismo presenté el marco para la paz que le dio camino a la posibilidad del acuerdo que firmamos también en el Teatro Colón y que significó no solamente para el mundo la posibilidad de que sí se puede parar una guerra, aunque lleve 50 años, aunque fuese con la guerrilla más grande y antigua de América Latina, sino también que la solución dialogada a los conflictos es el talante que merece una sociedad que además es injusta, es inequitativa, donde hay protesta social, donde hay reclamo y donde solamente el diálogo puede permitir encontrar soluciones y consensos y no la represión y la violencia y mucho menos la negación de la protesta y de los derechos, que es lo que está ocurriendo para no ir muy lejos del día de hoy con la minga indígena, por ejemplo. De manera que hay un talante de solución dialogada que el partido de la U abandonó, tiró las banderas de la paz. No había pasado un mes del inicio del gobierno del Centro Democrático cuando tomaron la decisión incoherente de ser aliados y socios del partido que había prometido hacer trizas la paz. Y desde entonces las diferencias no han hecho sino agudizarse hasta que se hicieron ya irreparables. Y creo que va a ocurrir en otros partidos. Me parece que la dinámica de la democracia global, pero también colombiana, ha significado el decaimiento de los viejos partidos y la aparición de los movimientos sociales mucho más libertarios, donde los jóvenes que están exigiendo no solamente futuro, sino presente, que están exigiendo matrícula cero, educación universitaria garantizada por el Estado, donde los adultos que están exigiendo tener al menos un mínimo vital cuando se pensionan y que el Estado tenga esa garantía para todos, donde la gente en esta pandemia aprendió que cada vez la inequidad era peor y que algunos gobiernos, el de Bolsonaro en Brasil, aquí, de manera increíble recogió los recursos de ahorro que habíamos creado nosotros también en el 2011, el FAE, el Fondo de Ahorro y Estabilización, 25 billones de pesos, pero no se los dio ni a la gente, negó la renta básica que propusimos para 9 millones de hogares vulnerables, no anticipó el subsidio a la nómina de las microempresas, dejó que se quebraran y ni siquiera pagó a los trabajadores de la salud, ni siquiera los formalizó a los que atendían el COVID. Se mandó la plata a los bancos. Ahí hay un talante. Conversaba yo ahora con unos economistas en otro Zoom que estamos desde temprano, que está reflejado, por ejemplo, en la Ley General de Presupuesto de la Nación que se va a discutir hoy. Un talante que implica un presupuesto desbalanceado, donde se privilegia que los más ricos sigan teniendo las gabelas y los beneficios que tienen y que los más pobres no importa que sigan hundiéndose. Le doy un último dato en este contexto inicial. Antes de la pandemia, en el 2019, por cuenta de las reformas tributarias donde le regalaron dinero a los súper ricos, el PIB ya había crecido un punto, pero el desempleo iba ya empeorando y la pobreza extrema había acumulado 700.000 colombianos más en la miseria. Es decir, las reformas de este gobierno Uribe Duque generaron más riqueza para los más ricos y más pobreza para los más pobres. Eso es lo que hay que derrotar. ¿Por qué cree que el partido de la U, a pesar de la bandera de la paz y de haber sido el partido del pasado gobierno, se volvió partido de gobierno del presidente Duque? Creo que la respuesta a esa importante pregunta merece un análisis de fondo. No solo es el partido de la U, también es el Partido Liberal, el Partido Cambio Radical,
todos, hace muchos años el Partido Conservador se convirtió en un apéndice de los gobiernos porque el sistema político colombiano es un sistema corrupto desde la base. Está construido para facilitar la compra y venta de votos de los clientelistas, es un régimen clientelar que prohija y estimula hace décadas los gamonalatos o los clanes regionales. Y si usted combina ese diseño imperfecto, que es el de la lista abierta, abierta a la corrupción, con el narcotráfico, que es una maldición en Colombia, usted lo que tiene es que quienes ganan las elecciones son quienes más dinero tienen y usualmente dinero ilegal. La calidad entonces de los partidos no podía sino deteriorarse, porque además el sistema implica una lucha caníbal, fratricida al interior de los partidos. El clientelista hace todo lo posible para derrotar al otro compañero de la lista y no hay identidad ideológica. Por eso nadie cree ya en los partidos políticos. Y por eso se expresa la gente de manera libertaria en las calles, en las marchas, en las redes sociales, porque la gente merece ser oída y los partidos políticos se quedaron en el pasado. Son cavernícolas de un sistema que se han negado a reformar. Y entonces debo recordar, en defensa de la implementación del acuerdo de paz, que cuando lo firmamos, no lo hicimos solo para desarmar a las FARC, sino para ofrecerle a Colombia un destino mucho más claro, que incluía la reforma política. Creamos una misión electoral que hizo su trabajo, que planteó para Colombia un sistema más limpio, una lista cerrada, una financiación estatal igualitaria y también una autoridad electoral independiente. Este gobierno, como se negó a implementar la paz, ni siquiera presentó esa reforma política. Y tampoco desarrolló el punto 1, que es el desarrollo rural integral a propósito de la minga y de las protestas campesinas. Y en lugar de avanzar en la sustitución voluntaria de cultivos, que es el único mecanismo justo y eficaz, lo que hizo fue ofrecerle a los campesinos fumigarlos con glifosato. Se opone además el Centro Democrático por razones ideológicas a la única solución que acaba con esa maldición del narcotráfico, que es el camino de la despenalización global, de atender ese asunto de las drogas como lo que es un problema de salud pública. Digo yo que soy médico, sociólogo, es el mismo asunto del alcohol y del tabaco, que también son drogas que hacen daño. Prevenir que los jóvenes consuman es mucho más importante que una guerra fracasada, externa, extraña, perdida contra las drogas, que solo enriquece a las mafias por el prohibicionismo, pero también enriquece a las agencias antidrogas, a la DEA y a la CIA, y que viven de esa guerra. Los traficantes de armas necesitan guerras y los traficantes de drogas necesitan prohibición. Todo eso hace que fuese imposible convertirse en partido de gobierno del gobierno de Uribe Duque, que piensa exactamente lo contrario a que nosotros hemos defendido durante los últimos 13 años. Usted me estaba hablando ya de clientelismo y la semana pasada usted escribió en su cuenta de Twitter que el partido de la U estaba haciendo cuentas alegres con su curul, la que usted dice que va a conservar, y también buscando poner ministro de Vivienda. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué es ese proceso que está haciendo? Sobre el clientelismo escribí un ensayo que recordaba ayer con unos colegas suyos, los Danieles, en su lectura dominical, porque Daniel Samper hizo el prólogo y Antanas Mockus hizo el epílogo de un libro que llamé El culo de Antanas, que empieza diciendo: lo único limpio en la política colombiana ha sido el culo de Antanas. Es una diatriba contra el sistema clientelar para explicar el lenguaje común. Le agradezco a Editorial Planeta haberlo publicado, porque lo que hay que cambiar es el sistema político. Por supuesto, cuando el sistema es corrupto y clientelista, todas las deformaciones aparecen, incluyendo por la que usted me pregunta. Cuando yo decido que es incompatible el partido de la U con nuestras ideas en favor de la vida, de la paz, de los derechos y las libertades, corren a Palacio los senadores gobiernistas y allí acuerdan reclamar mi curul. El que sigue en la lista coincidencialmente es el que hoy es ministro de Trabajo. Y entonces hacían cuentas alegres de poner al doctor Cabrera en mi curul y salir a buscar otro ministro que satisfaga sus pretensiones clientelares. Todo eso es fantasía, porque por supuesto la Constitución, la ley, la jurisprudencia determina, y es una información importante en quién y qué para tantos lectores que tienen. Cualquier concejal, diputado, representante o senador en cualquier región de Colombia, en cualquier partido, puede renunciar hoy a los viejos partidos y mantiene sus curules. Puede sumarse a una fuerza colectiva, a una corriente masiva, plural, que permita recuperar para Colombia
el camino de la paz, que es a lo que voy. Salgo a ayudar a construir esa fuerza, porque en Colombia hay demasiados candidatos presidenciales, pero muy pocos esfuerzos de unidad. Y aquí hay que intentar llegar juntos, sin vetos, sin exclusiones, para poder derrotar un aparato político que es poderoso. Se equivocan los que piensan que el uribismo se ha debilitado. Todo lo contrario. Ellos representan no solamente la necesidad del poder para cubrir el pasado, sino intereses económicos muy fuertes, legales y también ilegales, que se arropan con esa cobija de la extrema derecha. Pero además los partidos políticos, su propio centro democrático, el Partido Conservador, casi todos, yo diría que todos, los clanes y gamonales de este país, que son 19 clanes, muy bien descritos por León Valencia en su último libro, en su penúltimo libro. El último es La sombra del presidente. Esos gamonales y todos esos clanes están prácticamente todos alineados con el centro democrático y con este discurso autoritario de concentración de poder, de cierre de las cortes, de negación de los fallos judiciales, de estigmatización del que piensa distinto, de la doctrina del enemigo interno, donde el ciudadano no solamente no es protegido, sino que ahora es atacado, o le disparan en las calles de Bogotá, o de Cali, o de Samaniego. Esa doctrina del enemigo interno es la doctrina de la extrema derecha. Es la doctrina de Trump, es la doctrina de Erdogan en Turquía, de Orbán en Hungría. Es lo que llama el columnista Álvaro Forero Tascón hoy en El Espectador la internacional populista de la extrema derecha. Y por supuesto, eso es fuerte, porque reclama miedos ancestrales, fabrica enemigos, primero estigmatiza a la gente. Entonces dice, los estudiantes son enemigos porque están infiltrados. Los jóvenes de Colombia son juventud FARC, o sea, son guerrilleros. La minga está infiltrada y publican fotos de la minga tendenciosas para decir que los indígenas son guerrilleros. Los periodistas son procomunistas, porque si son críticos es porque están alineados. La protesta social de Bogotá está infiltrada, por lo tanto es de guerrilleros y de enemigos. Y ese mensaje le llega a la fuerza pública armada, que termina por entender que puede dispararle a los ciudadanos, porque son enemigos. Los han entrenado para la guerra y este gobierno fabrica un discurso donde el enemigo en esa guerra son los ciudadanos. Y por supuesto eso termina en 67 masacres que vamos en este año, porque legitima el uso de la violencia legal y por supuesto la ilegal, al perder el control del territorio y al ser incapaz de controlar además a los grupos ilegales. Toda esa fuerza del narcotráfico, de la minería criminal, toda esa fuerza clientelar, la de los clanes, la de los gamonales, también la del sector financiero, el establecimiento, los principales medios de comunicación cooptados por los sectores económicos, suma millones de votos. Y solo la unidad alternativa al otro lado, la unidad independiente, el esfuerzo de todos los que hemos hecho oposición, los que hemos defendido el acuerdo de paz, los que lo hemos construido con el reconocimiento de las víctimas durante todo este tiempo, tenemos la obligación de unirnos, Juan Felipe, para poder derrotar ese sistema. Si nos dividimos, nos derrotan. Me gustaría preguntarle, era una pregunta que tenía planteada más adelante, pero ¿cómo lo cambió a usted el acuerdo de paz en su vida personal? ¿Qué significó el acuerdo de paz? Pues en este momento la defensa de ese acuerdo, de ese texto, lo ha llevado a pasar de un partido que es de derecha a dirigirse más hacia la línea centro-izquierda de la política. Juan Felipe, gracias por esa pregunta. Yo le decía a mis hijos en estos días, que tengo un hijo creo de tu edad que afortunadamente no está en la política, está estudiando matemáticas fuera del país, y una hijita que está estudiando neurología. A ellos les decía que lo que significó el acuerdo y los diálogos de paz de La Habana, y antes de eso el recorrido que hice por el país defendiendo la ley de víctimas y defendiendo la JEP, yo visité no solamente todas las víctimas que pude, sino también las cárceles militares, y escuché de la primera voz a quienes habían cometido las masacres y los falsos positivos, los que estaban condenados a 40 años de cárcel, conversando entonces con los victimarios, con los guerrilleros victimarios, pero también con los agentes del Estado victimarios. No conversé con los otros victimarios, que son los paramilitares, pues porque a sus capos los habían extraditado y porque tenían su propia jurisdicción. Espero que ahora acudan a la JEP y digan la verdad, pero ese conocimiento de la crueldad de la guerra por dentro me permitió un reencuentro conmigo mismo. ¿Y por qué un reencuentro?
Yo me formé en la Universidad Nacional de Colombia, soy médico de una universidad pública. Yo manejaba taxi en Bogotá por la noche para pagarme la universidad. Soy orgullosamente hijo y nieto de campesinos. Mi abuelo, que se llamaba Tito Montealegre, y hago honor de su nombre, era un campesino que fue asesinado en El Palo, una vereda entre Caloto y Corinto, en el norte del Cauca, donde hoy se siguen matando. Y lo mataron un año después de la muerte de Gaitán. Mi madre era una campesina, una niña de 9, 10 años. Tengo que reconocer, ella siempre lo enfatizaba, que sus vecinos, a pesar de ser conservadores, era la guerra liberal conservadora, se apiadaron de la niñita que quedó huérfana y la montaron en una chiva y la mandaron para Bogotá a buscar un pariente, cómo sobrevivir. Esa es la historia de los 9 millones de desplazados, Juan Felipe, es mi historia. Y por supuesto, yo crecí en esa historia. Y me parece que cuando uno encuentra a otras víctimas del desplazamiento y a otras víctimas que han sufrido muchísimo más, entonces se reafirma en la convicción de que esta sociedad tiene que lograr la paz para todos, para que no haya más desplazados. Nunca se reconoció a las víctimas. Esa niñita que le mataron su papá, que iban a caballo y se lo mataron, y ella lo vio morir, que fue mi madre. Nadie nunca le preguntó cómo iba a sobrevivir en Bogotá. Millones de desplazados por esas violencias terminaron en los cinturones de miseria de Bogotá, de Medellín, de Cali, engordando, engrosando estas ciudades con total indolencia por parte del Estado. Ahora, por lo menos desde 2010, 2011, y eso se lo reconozco al gobierno Santos, pudimos reconocer a las víctimas. De manera que lo de La Habana fue un reencuentro. Y tendría que gastar mucho tiempo suyo y de los oyentes para explicarles algo que es mucho menos conocido, y es que lo del partido de derecha de la U es un eufemismo. Eso nunca fue un partido de derecha, ni siquiera nunca fue un partido político, era un sindicato de gamonales. ¿Y por qué crearon ese sindicato de gamonales? Por razones tácticas. Juan Manuel Santos, que venía trabajando en búsqueda de la paz desde hace muchos años, porque usted recordará que en la época del proceso 8000, yo era un muchacho, militaba en el nuevo liberalismo, no había claridad sobre si el gobierno de Samper se sostenía. Y Santos propuso, después lo acusaron de conspirar, un acuerdo de paz con las FARC, a cambio de que se fuera Samper. Bueno, él venía trabajando ese tema y había escrito en El Tiempo muchas columnas sobre el otro asunto que a mí me apasiona, que es la despenalización global de las drogas, porque me sueño este país sin la maldición del narcotráfico. Cuando yo termino en la Cámara de Representantes en el 2006, por pura equivocación, le quiero contar, a mí me eligieron por equivocación. Me metieron de relleno en una lista que nunca elegía a nadie, y había un gamonal que jalaba la lista, eligió al hijo, y le sobraron votos, y terminó este médico, yo llevaba 23 años ejerciendo la medicina, llamado al Congreso. Me tocó retirarme de mi profesión, pero cuando asumo una tarea la hago en serio. Entonces ahí me encontré a Santos, que lo iban a nombrar ministro de Defensa, y que me dijo: voy a hacer lo que he querido hacer siempre, la paz y avanzar en la despenalización de las drogas, ayúdeme. Y empecé a ayudar. Esa es la historia, y yo creo que Santos construyó ese sindicato de gamonales, que le puso un nombre de manera, digamos, publicitaria, porque Uribe estaba en el 80% de popularidad. Es que hay que recordar que había millones de colombianos que creían que era la salvación después del fracaso de Pastrana en el Caguán. Es decir, no fueron pocos. Y por supuesto son millones los decepcionados, porque esas personas en el año 2001, 2002 que votaron por él, yo no voté por él, yo voté por Noemí. Por eso que le estoy contando, porque la otra opción era Serpa, que me parecía un buen liberal, pero venía de eso del 8000 y yo le tenía mucha desconfianza a eso. Pero los que votaron por Uribe deben tener una decepción enorme, porque no sabían que el señor iba a nombrar como jefes de seguridad dos generales que terminaron condenados por narcotráfico, o como jefe de la inteligencia a un asesino como el señor Noguera en el DAS, ni todo lo que vino a conocerse después. Por eso su popularidad bajó del 80 al 30%. Pero cuando estaba en ese curvito, Santos decidió, por puro marketing, estoy seguro, yo no lo sé porque yo no estuve en la fundación de eso, ponerle U, que era Uribe. Y fue un aparato que le permitió llegar al poder. ¿Para qué? Para hacer la paz, y la hizo. Y yo creo que ese aparato, ese instrumento, cumplió su tarea, pero como era un sindicato de gamonales, es una cosa puramente mecánica, es como una maquinaria. Si usted coge una palagrúa, ¿no?, un aparato, un tractor, un bulldozer, y lo pone a trabajar 10 años, eso se empiezan a romper las piezas, se desbarata, se oxida, y en eso quedó convertido ese aparato, en un partido envejecido y oxidado que se le pegó
como en esas historias de reciclaje de maquinarias viejas a la maquinaria del Centro Democrático. Y ahí va a terminar. Pero esa es la historia. Digamos, no hay ninguna reconversión. Lo que hay es un reencuentro con ese hijo y nieto de campesinos que fue criado con la máquina de coser de una modista humilde, que fue mi madre, que aprendió a coser y con eso me levantó, y que entiende que la mayoría de los colombianos también merecen una oportunidad y no pueden depender solamente de la suerte. Yo reconozco la suerte de haber entrado a la universidad pública. Por eso defiendo la universidad pública. Si no, yo no hubiera podido ser médico. Es gracias a la universidad pública, pero hoy defendemos que esa universidad pública sea gratuita para todos los jóvenes de Colombia. Para eso es que está el Estado, no para darle la plata a los bancos, sino para darle la plata a la universidad pública. ¿Por qué a pesar del acuerdo de paz que usted participó en su construcción, no se ha logrado la paz en el país y todavía se ve tan lejana? Porque venimos de una historia muy larga, Juan Felipe, primero de violencias que se reciclan y empeoran odios, heridas ancestrales, que se mezcla con una historia de inequidad y de despojos también centenaria. Uno tendría que revisar, como lo ha hecho William Ospina, entre otros, como lo hizo Malcolm Díez, como lo ha hecho Daniel Pecó, esa historia del reciclaje de las violencias, porque venimos hace poco de celebrar el encuentro de las dos culturas que llamaban el descubrimiento de América, que fue un genocidio enorme. Es decir, aquí había 80 millones de indígenas que fueron diezmados, no solamente pasados por las armas por los españoles, sino también por la viruela y por las enfermedades que ellos traían. Pero además de ese despojo, lo que nunca hubo en la colonia fue la construcción de un Estado que se ocupara de gobernar todo el territorio de lo que era la Nueva Granada y hoy es Colombia. Lo que había era unos señorones, señoritos coloniales tratando de ver cómo despojaban tierras y cómo seguían bailando minué para sentirse europeos, hasta que vino la independencia, entre comillas. El 20 de julio no hubo ninguna independencia, o sea, una independencia en la que le dan saludos al rey de España. Lo que querían era ver cómo hacían para zafarse del virrey. Pero llegó Bolívar, llegó Santander, llegó toda esta playa de jóvenes que querían romper definitivamente con España, lo lograron. Cuando muere Bolívar y cuando pasa esa generación y se destruye la Gran Colombia, no hubo tampoco en Colombia un modelo de Estado que gobernara todo el territorio. ¿Qué había? Y esto es importante que lo sepan las nuevas generaciones o que lo recuerden. Hubo 9 guerras civiles en el siglo XIX. Cada gamonal de la época montaba un ejército privado y se venía y se tomaba el poder. ¿Y por qué se mataban? Por el control de la tierra. Y a quienes seguían despojando a los indios y a los negros, que hasta entrado el siglo XX todavía los vendían como esclavos, los esclavistas del Gran Cauca. La familia Arboleda, por ejemplo, el gran poeta Julio Arboleda, eran esclavistas, como escribió un antropólogo muy conocido bajo el seudónimo de Mateo Luna en Puerto Tejada hace ya varias décadas. Entonces, el despojo de los negros, de los indios, el sometimiento de la mano de obra mestiza campesina a cambio de que los terratenientes, a punta de ejércitos privados, se enriquecieran más, dio nacimiento a unas élites que lo que hicieron fue construir un establecimiento de poder que no gobernaba el territorio. Eso se parece bastante a lo que está ocurriendo hoy en el siglo XXI. Ejércitos armados particulares, Jorge 40, masacre del Salado, despojos de tierras y todavía revictimización de las víctimas hoy. Pero eso ocurrió en el siglo XIX, en el siglo XX. Vino la guerra de los 1000 días, sangrienta. Nadie reparó esas víctimas. Fue un pacto de paz de Wisconsin de los vencedores contra los vencidos. Vino la hegemonía conservadora. Y por supuesto nunca se reparó la injusticia social. La gente era desplazada. Entonces los campesinos se iban con un machete abriendo montaña. Mi madre me contaba que su padre, ese campesino liberal, lo que decía era que iba a descuajar montaña para hacer finca. Ellos tenían que irse a la selva y abrir una finca. Y así creció Colombia. Y luego vino, digamos, la migración cafetera y la migración del caucho, que terminó en el Caquetá, con la Casa Arana y con ese sometimiento de más violencias. El Estado colombiano nunca en 200 años ha ocupado todo el territorio, Juan Felipe. Y después de esa violencia liberal conservadora, cuando esos campesinos liberales fueron sometidos por la fuerza, y hay que decirlo, porque convirtieron a la policía en un aparato represor del gobierno, en esa hegemonía conservadora, el gobierno de Laureano Gómez, impulsado por Álvaro Gómez, que ahora, por supuesto,
está en las primeras planas con la noticia de su magnicidio, de su asesinato repudiable, pues tampoco se reparó a esos campesinos. Y se empezaron a matar los colombianos entre ellos por el rojo y por el azul. Y después los jefes de ellos hicieron un pacto en Benidorm y en Sitges y se repartieron el pastel en el Frente Nacional. Y a los campesinos los dejaron matándose. Y entonces, cuando ya estaban haciendo mucho ruido, decidieron bombardearlos en Marquetalia. Y traicionaron el acuerdo de paz con esas guerrillas liberales y mataron a Guadalupe Salcedo. Y entonces surgieron las FARC, que en una decisión equivocada para la historia, porque medio siglo de sangre y de crueldad y de secuestro es suficiente para demostrarlo, pensaron que con más violencia podían corregir la injusticia. No, generaron heridas enormes hasta que este acuerdo de paz que firmamos en el Teatro Colón pudo desarmarlos y construir una propuesta para que Colombia pudiera ser un país unificado, donde quepamos todos, que es el acuerdo de paz del Teatro Colón. Reforma rural integral, tierra para los campesinos que no la tienen insuficiente, 3 millones de hectáreas para esos campesinos, reforma política para que haya democracia limpia, sustitución voluntaria de cultivos para que abandonen el cultivo de la hoja de coca. Eso es lo que hay que hacer. No se ha hecho. Este gobierno prometió hacer trizas la paz y nosotros tenemos que derogarlo a él, revocarlo a él, en lugar de lo que está proponiendo Uribe ahora, que es revocar las instituciones, revocar las cortes, revocar la JEP, revocar la paz. Yo digo, mejor revoquemos el gobierno Uribe Duque y por eso vamos a salir a recoger 2 millones de firmas para la revocatoria de ese régimen. Senador, ¿usted va a ser candidato en el 2022? Yo le decía ahora a Juan Felipe que en Colombia hay demasiados candidatos y pocas propuestas de unidad y que salgo a ayudar a construir una fuerza colectiva con una propuesta concreta. Como hay que deponer los egos y hay que dedicarse a construir, si usted examina cada uno de los posibles precandidatos, quienes defienden el medio ambiente, quienes defendemos la paz, Fajardo, que es profesor, Petro, que sacó la votación más alta en la oposición, Galán, que defiende las banderas de su padre, a quien nosotros seguimos en la juventud, Juan Fernando Cristo de la calle, Iván Marulanda, que ha hecho una tarea muy, también viene como nosotros del nuevo liberalismo, en fin, se me escapan otros. Usted encontrará en cada una de esas personas defectos y virtudes. Pero lo único que puede unirnos es tener una plataforma común. Y esa plataforma común, la defensa de la vida, de la paz, de la solución dialogada a los conflictos, de los derechos, de las libertades, la sensibilidad social que reemplace este gobierno indolente que no le duelen ni las víctimas ni los pobres, solo se logra en la consulta de marzo. Mi propuesta es que la elección presidencial en Colombia se convierta en 3 vueltas y que aprovechemos la elección parlamentaria de marzo para acudir todos allí. Yo voy a acudir a esa consulta. De manera que le ofrezcamos a Colombia un equipo, una fuerza colectiva, un equipo de gobierno donde el ciudadano pueda ver los distintos matices sin extremos y sea una propuesta equilibrada. Que quien gane en esa consulta sea el candidato o la candidata de todos nosotros, pero que el ciudadano sepa que va a hacer equipo con el otro, con el profesor, con el maestro, con el joven, que sepa con líneas claras qué va a hacer con la economía, que va a manejar de manera seria, responsable la economía, que cada ciudadano sepa que va a protegerse su vida, pero también su patrimonio familiar, que no va a ser extorsionado, que no va a ser despojado si es campesino por grupos paramilitares, pero que tampoco va a ser despojado por los bancos y que tampoco va a ser expropiado por el Estado. Es decir, una propuesta donde se respeten los derechos, incluyendo el derecho a la propiedad privada, pero donde el componente social es fundamental para que el Estado cumpla con esa responsabilidad de la equidad, porque usted podría garantizarle la propiedad a todos los que la tienen y olvidarse de los que están en la miseria, que es, digamos, el modelo neoliberal o el consenso de Washington que derivó en los desarrollos del thatcherismo, de Reagan. Nosotros creemos más en modelos de capitalismo social tipo Stiglitz, Piketty, un poco recogiendo las enseñanzas de Keynes, el Estado generando empleo de manera directa, siendo motor de la economía, subsidiando las nóminas de las microempresas para generar empleo y garantizando seguridad jurídica para todos. Eso se logra si todos acudimos a esa consulta y entonces los colombianos pueden votar por un gobierno tranquilo, estable, serio y sensible para derrotar la propuesta autoritaria y concentradora de poder e insensible en lo que ha terminado el centro democrático.
¿Se ha reunido con Sergio Fajardo, como dicen algunos rumores? Nos hemos reunido en estos meses con todos aquellos que pretenden ser presidentes, como dice el propio Sergio Fajardo. Hemos tenido conversaciones informales con De la Calle, a quien le tengo una admiración profunda, me parece que es un gran demócrata, con Galán, con Fajardo, con Cristo, con Iván Marulanda, con Angélica Lozano, con Petro. Ha habido múltiples conversaciones con Sanguino, que también es verde, con Londoño. Yo creo que hay que conversar con todos para que quede claro que la unidad solo es posible sin vetos egoístas, sin exclusiones y con una propuesta colectiva equilibrada. El equilibrio es lo que nos salva de los extremismos, lo que espanta el miedo, porque el miedo solo le sirve a la extrema derecha. La extrema derecha alimenta el miedo, crea enemigos, estigmatiza para que los ciudadanos piensen que ellos son los salvadores contra la amenaza comunista que se viene desde la Unión Soviética, que ya ni existe la Unión Soviética, pero ellos todavía dicen eso. Y claro, con el dictador Maduro al lado, porque debo decir con toda claridad, como he dicho siempre, Maduro ha violado todos los derechos humanos y acabó con ese país. Entonces es muy fácil engañar a los colombianos diciendo que Maduro va a gobernar aquí. Pues se atrevieron a decir, Juan Felipe, que nosotros con la paz le íbamos a entregar el gobierno a las FARC y se lo entregamos a Iván Duque. De manera que para que la gente no se deje engañar con esos miedos, tenemos que construir una propuesta alternativa equilibrada que no genere miedo, que espante miedos. ¿Iría a una consulta con Gustavo Petro? ¿Qué piensa de Gustavo Petro? Claro, yo creo que todos tenemos que acudir a la misma consulta. Esa es mi propuesta de unidad. Yo nunca he militado con Gustavo Petro, tampoco he militado nunca con Sergio Fajardo. De Sergio Fajardo pienso que es un hombre que tiene, digamos, una prelación por la educación, según él dice, que es interesante. No conozco nada más de él porque no tengo claro qué piensa sobre otros asuntos. Habrá momento de conocer qué es lo que tiene en mente. De Petro conozco su compromiso con la lucha popular. Creo que tiene genuinamente una vocación por los pobres. Y así podría hablar de cada uno. De Iván Marulanda conozco su sensibilidad social desde hace muchos años. Él ya era senador del nuevo liberalismo cuando yo era de las Juventudes Galanistas. Y por supuesto hay una serie de compromisos con la paz y con la democracia y la Constitución del 91 que enaltecen, por ejemplo, Humberto de la Calle. Estoy mencionando solamente algunas de las personas para decir que con todos hay que hacer esa consulta. ¿Con quién se queda? ¿Con Botero o con Holmes? Es una cosa increíble porque como es el mismo gobierno que ha fracasado y que miente y oculta, como demostré en el debate hace un año contra ese ministro que le ocultó a Colombia, la tragedia de improvisar un bombardeo, matar unos niños que eran víctimas del grupo criminal que los había reclutado, porque esos son los principales y los primeros victimarios. Pero el Estado, en lugar de rescatar a esos niños, los mató en un bombardeo sabiendo que había niños. Eso, y además se lo ocultó a Colombia. Pero el gobierno siguió en las mismas. Ya veremos el próximo jueves 22 en el debate cómo aquí lo que hay es una continuidad de esa política del enemigo interno, donde con tal de hacer falsos positivos y lo de tarjetar con falso positivo, son capaces de violar los derechos humanos y de convertir la fuerza pública en una fuerza que asusta y no que protege. Lo que no es culpa de la fuerza pública en últimas. Mi debate no es contra los militares ni contra los policiales. La Fuerza Armada en un país es un instrumento. Si usted lo usa bien, le da a los colombianos seguridad y solidaridad y protección. Pero si usted lo usa mal, lo que ocurre es que le disparan a los jóvenes en las calles de Bogotá y terminan en las carreteras de Miranda, Cauca, matando a una señora peluquera con balas de fusil. Es decir, hay un mal manejo por la politización de las Fuerzas Armadas, que es responsabilidad de esa doctrina del enemigo, que es el más recalcitrante uribista, con un problema. Y es que el ministro de Defensa es candidato y está haciendo todo lo posible por calzarse los zapatos Crocs de Uribe, compitiendo con la otra docena de precandidatos de esos polluelos de halcón, que hay que esperar cuál de todos esos es el que dice Uribe, cuál es el gallo que va a salir, porque a ese lo vamos a derrotar. Bueno, senador Roy Barreras, muchas gracias por este espacio que concedió a Quienique y a los lectores de quienique.com también un saludo especial. Le agradezco su tiempo y esperamos ver el 2022 cómo se desarrolla. Ojo con el 2022, decimos todos. Gracias, Juan Felipe.